Bien, vamos a compartir hoy una enseñanza como las que he estado compartiendo estas últimas semanas. El nombre de esta predicación es La Iglesia y su sello de la verdad. Dijo San Agustín: la verdad es la afirmación de lo que es. En toda área la verdad siempre es una. No puede haber dos verdades que se contradigan. Además, la verdad es universal. En toda la tierra la verdad es la misma, es invariable, y lo que fue verdad hace 1000 años tiene que ser verdad hoy. La verdad trae beneficio física, material y espiritualmente. Aplicando estos principios encontramos que la verdad de Dios revelada en la creación, en la Biblia o en Cristo es una, universal, inmutable y de beneficio para el ser humano, dice el comentario bíblico Nuevo Continente. Nuestro texto bíblico esta mañana está en Primera de Timoteo, capítulo 3, versos 14 al 16. Primera de Timoteo, capítulo 3, versos 14 al 16. Voy a leer en el nombre del Señor. Te escribo estas cosas esperando a verte pronto, pero en caso que me tarde te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido en gloria. Señor, hemos leído tu palabra, te pido que tú nos guíes, nos hables esta mañana y permitas que el instrumento pueda ser fiel a lo que tú has revelado en ella. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Pablo quería que el joven Timoteo conociera cómo debía conducirse como líder de una asamblea local. Las epístolas pastorales son guías de conducta para la iglesia local. Cientos de libros se han publicado en años recientes con el propósito de enseñarnos cómo empezar, edificar, aumentar la iglesia local, y algunos contienen buenos consejos. Sin embargo, el mejor consejo para gobernarla se encuentra en estas 3 epístolas inspiradas, es decir, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y Tito, que nosotros nos expusimos recién. El joven pastor en su primera iglesia, así como el veterano experto en el ministerio, deben saturarse de las enseñanzas que Pablo compartió con Timoteo y Tito, dice Warren Wiersbe. Y nosotros, amados hermanos, como iglesia del Señor, somos llamados a conocer, proclamar, defender la verdad tal como nos ha sido revelada. Tenemos, por lo tanto, un gran desafío dado por Dios, pero también tenemos un Dios que nos equipa para cumplir dicho desafío. Amén. El primer punto que quiero que podamos ver en la Escritura es conducidos por la verdad. En el verso 14 hemos leído: te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto, dice el apóstol, le escribe a Timoteo. ¿Cuáles eran esas cosas a las cuales Pablo alude? Es claro que lo recientemente escrito, ¿no? Instrucciones respecto del liderazgo de los ancianos, es lo que nos expone el capítulo 3 de esta epístola, y también de los diáconos. Pero no es aventurado también pensar que la referencia es a toda la epístola dirigida a Timoteo en su función de delegado apostólico. ¿Y por qué podemos afirmar esto? Tal vez un buen argumento es saber que la capitulación y los versículos no son originales. ¿Usted lo sabía? Esto fue algo muy posterior, por allí por el 1200 se puso capítulos y por ahí por el 1500 se puso versículos a la Biblia. Antes era todo, y cuando usted tiene una carta, entonces estaba la carta completa, ¿no? Por lo tanto, es bastante lógico pensar que cuando el apóstol dice estas cosas, está haciendo referencia a toda la carta en particular. Dice luego el apóstol, escribe, esperando ir a verte pronto. El deseo del apóstol era ver a Timoteo. Y si usted ha leído las cartas paulinas, se va a recordar que dicha intención de estar con la gente era frecuente en él. De hecho, en su última epístola, en la segunda de Timoteo, él le pide: ven pronto a verme. ¿Sí? Tenía esta necesidad de estar con las personas, a pesar de que él tenía una buena justificación para no hacerlo, porque su ministerio era básicamente misionero. Él iba de un lugar a otro. Sin embargo, sabía la importancia de estar con las personas. Y mucho más gráfico aún es ese pasaje que se nos cuenta en Hechos, no sé si usted lo recuerda, donde la iglesia precisamente de Éfeso lloraba por la partida del apóstol. Y dice que lloraron juntos. Se entiende que el apóstol también
derramó sus lágrimas. Es importante, por lo tanto, esto, ¿no? El compartir, la presencialidad, la comunión entre los hermanos. El versículo 15 nos muestra el propósito fundamental de esta epístola. Informar a Timoteo cómo debía conducirse en la iglesia. Qué importante, ¿no? Cómo conducirse en la iglesia de Cristo, en la iglesia del Señor. Y resulta bastante llamativo saber que Timoteo no era una persona sin experiencia, muy por el contrario, contaba con el respaldo del apóstol para ejercer esta labor. Y uno de los pasajes, entre muchos, cuando precisamente el apóstol alude a quién es Timoteo, lo encontramos en Filipenses 2, verso 19 al 22. Dice: pero espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de la condición de ustedes. Escuche con atención. Pues a nadie más tengo del mismo sentir y que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio, como un hijo sirve con su padre. Por lo tanto, podríamos decir el currículum de Timoteo era bastante aceptable, ¿no? De todas formas, y a pesar de su probado ministerio, disposición, experiencia, Timoteo requería dirección. ¿Sí? La soberbia, amados hermanos, la arrogancia, producto de los años en la fe muchas veces, de la experiencia, de la capacitación a veces académica o incluso teológica, nos lleva a creer engañosamente que no necesitamos ser instruidos, que no necesitamos ser conducidos, corregidos. Sin embargo, el texto nos muestra claramente que una persona muy capaz, muy idónea, muy fiel como Timoteo, requirió estas palabras inspiradas, ¿cierto?, por el apóstol, inspiradas por Dios en la pluma del apóstol, por decirlo así. Volvemos al texto donde se nos dice: te escribo para que sepas cómo conducirse uno en la casa de Dios. Perdón, porque me trabo a veces con lo que uno tiene de la Reina Valera. Te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, esa expresión, ¿no? Es evidente el énfasis de esta expresión, la casa de Dios. Se refiere a que la iglesia es una familia en la que Dios es el Padre y todos los creyentes son hermanos entre sí. Esta figura resalta el amor y el compañerismo que debe existir entre los miembros de una comunidad cristiana, así como la igualdad entre ellos, sin distinción de ninguna especie, dice el comentario bíblico. Las reglas de la casa, ¿quién las pone, iglesia? El dueño de casa. Amén. El dueño de casa. Y precisamente es Dios quien es dueño de esta casa en particular. Hoy día estamos hablando en el contexto de la iglesia local. Timoteo, a pesar de su experiencia, fidelidad al Señor, tenía que volver a oír esto. Tenía que volver a escucharlo. Porque precisamente la labor ministerial es sujeta de presiones, a veces externas y a veces internas. Entonces Timoteo debiese recordar esto, no debía ceder a ningún tipo de presión, debía seguir firme y fiel al estándar que Dios le había dado. Ese estándar hoy día para nosotros está completo, íntegro, sin fallas, en la palabra del Señor. Con justicia se ha dicho en reiteradas oportunidades que una de las debilidades de la iglesia, probablemente en los últimos 100 años, es que no conocemos a Dios, no conocemos los atributos de Dios. Ha existido un énfasis desmedido en el misticismo, dejando de lado al Dios que se nos revela en la Escritura. Sus atributos como la aceidad, la santidad, la inmutabilidad, la justicia, la omnisciencia, por mencionar algunos, están muchas veces ajenos de nuestro vocabulario. Y cuando nosotros no conocemos a Dios, lo que sigue a eso es rebajar el estándar de Dios. Y cuando rebajamos el estándar de Dios, nos sentimos con el derecho entonces de levantar nuestras propias normas, de levantar nuestras propias reglas, muchas veces basadas en sentimientos que sobrevienen en algún tipo de éxtasis, de emocionalismo. ¿Y cuál es el problema de eso? Es que jamás es contrastado con la verdad revelada de Dios. Todos esos énfasis emocionales y terminan por normar entonces lo que se hace en la iglesia. Si conocemos y creemos en los atributos de Dios, no nos vamos a aventurar jamás de manera voluntaria
a conducir la iglesia en nuestros propios términos. Una iglesia local como la nuestra tiene que tener esto presente, en especial en la época en la cual hoy día vivimos. ¿Cuál es el paradigma de esta época, incluso dentro de las iglesias evangélicas? El fin justifica los medios. El fin justifica los medios. Entonces, mis emociones pueden perfectamente establecer nuevas normas. Es decir, si logra ser relevante, entonces hágalo, impleméntelo. Cuando en realidad lo que nosotros debiésemos preguntarnos es de qué manera esto se condice con el carácter santo de Dios. Y si los principios de la Escritura me permiten o no hacer lo que estoy haciendo en el contexto de la iglesia. La conducción de la iglesia la ha establecido, según podemos constatar en nuestro texto, Dios mismo. Pues la iglesia es de su propiedad. No tenemos nosotros los hombres el derecho de intervenir e inventarnos una nueva conducción más acorde a la época. No, es que hay que modernizar la iglesia. Tal vez en aspectos técnicos sí, tal vez podemos implementar transmisiones, podemos ocupar las redes sociales, está bien, pero lo básico, lo elemental, donde no hay duda respecto de lo que Dios nos ha mandado a hacer, no tenemos el derecho de hacerlo. Sin importar cuán atractivo sea y cuántos resultados aún pueda estar teniendo esta nueva forma de hacer iglesia. Debemos, por lo tanto, iglesia, ser fieles a la conducción que Dios nos ha dado en su palabra. Cuando la estadística, los resultados, las emociones fijan la conducción de una iglesia, esa iglesia se comienza a alejar gradualmente del estándar bíblico. En cambio, cuando nos sometemos a la conducción revelada en la Escritura, aunque no tengamos una buena estadística, el fruto de eso siempre va a ser bendición. Sin importar que hayan 5, 10 o 20 o 100 personas, siempre habrá bendición, donde se busca ser fiel al Señor. Nosotros como iglesia, por lo tanto, tenemos este llamado de conocer, vivir, proclamar, defender la verdad, tal cual nos ha sido revelada en la Escritura. Tenemos un gran desafío dado por Dios, pero tenemos un Dios grande que nos equipa para este desafío. El segundo punto, todo tiene que ver con la verdad, ¿no? Columna y sostén de la verdad. Primer punto, somos conducidos por la verdad. Y ahora la iglesia es llamada a ser columna y sostén de la verdad. El texto nos dice que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. La palabra que se usa es eclesía y se refiere a una comunidad de personas llamadas por Dios y que han respondido a su llamado. Es la asamblea de los redimidos que cuentan con la presencia continua del Dios vivo, nos dice un comentario. La conducción a la cual se refería el apóstol, ¿cierto?, contenida en esta epístola, como hemos dicho antes, constata muchos aspectos prácticos de la vida de iglesia y también en contra de los falsos maestros, las calificaciones del liderazgo, orden dentro de la iglesia, entre muchas otras, si usted la conoce. A modo de metáfora, ¿cierto? Toda la Escritura nos proporciona ladrillos que se cohesionan de manera perfecta para que esta columna y sostén sea construida. Y cuando tenemos entonces esa forma dada por Dios, podemos cumplir con el propósito. Si tenemos la osadía de buscar fuera de la palabra o torcer la palabra, lo cierto es que no quedaremos por inocentes. Amén. Son múltiples los ejemplos de Dios, de disciplina, ¿sí? Podemos pensar en este matrimonio del libro de Hechos, ¿no? Que intentaron mentir al Espíritu Santo. Los dos fueron muertos por tal osadía. Doy este ejemplo porque generalmente existe esa dicotomía que el Dios del Antiguo Testamento era más severo. Sin embargo, vemos que el Dios del Nuevo Testamento es inmutable, es el mismo Dios, no hay diferencia. Se toma con seriedad ambos testamentos, por así decirlo, o lo vemos con seriedad en ambos testamentos. La verdad, amados hermanos, no es producida por la iglesia. Somos llamados a ser columna y sostén de dicha verdad. Dicho sea de paso, la Iglesia Católica cree un poco eso, ¿no? Que ellos de ellos también emana la verdad. Por eso hay tantas doctrinas que no son bíblicas en su doctrina. Eso supone una gran responsabilidad para Timoteo. Una conducción aceptable es aquella que se somete a la voluntad de Dios, revelada en su palabra. Esa es la verdad a la cual hoy día estamos haciendo referencia. ¿Qué significaban estas figuras de columna y sostén? El apóstol utiliza esta figura arquitectónica
bien conocida para Timoteo en Éfeso, donde habían templos, etc. Y dice un comentario, dice, en la construcción las columnas sirven para sostener. Yo creo que eso todos lo podemos inferir, ¿no? Pero en aquel entonces también había columnas que se levantaban para colgar anuncios, y en ese otro sentido también el cristiano es columna para poder hacer visible o anunciar el evangelio. El baluarte, ¿cierto?, que la NBLA traduce como sostén. El baluarte era una torre pentagonal construida sobre los muros y servía para defender la ciudad del enemigo. Ahora es la iglesia la que como baluarte protege la verdad y está pendiente de que nadie se introduzca con una diferente doctrina. Tenemos entonces un alto compromiso, amados hermanos, de sostener la verdad como columnas y de defender la verdad. Tal vez en este sentido, una iglesia que siempre nos reta, que siempre nos desafía, en el Nuevo Testamento, en la iglesia de Tesalónica, la iglesia modelo, primera a los Tesalonicenses 1, 6 al 8, dice, y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo, de tal manera que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya, porque saliendo de ustedes la palabra del Señor se ha escuchado, no solo en Macedonia y en Acaya, sino también por todas partes. La fe de ustedes en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. Una iglesia que estaba impactando no solo su localidad en Tesalónica, sino más allá, ¿sí? Una iglesia que estaba haciendo de forma muy correcta, muy fiel, lo que el texto nos llama a hacer, de sostener la verdad, de hacer pública la verdad. Una buena aspiración para una iglesia local también como la nuestra, que podamos sostener y hacer pública la verdad del Evangelio en todos los medios, formas posibles. Y además defensa, ¿no? Constata el apóstol Pedro en su carta, en 3:15, en la primera, sino que santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo aquel que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con mansedumbre y reverencia. El proceso de defender nuestra fe está íntimamente relacionado con el carácter cristiano. Amén. El texto, de hecho, comienza diciendo, sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones. Si para defender nuestra fe perdemos nuestro dominio propio, lo más seguro es que no estamos defendiendo nuestra fe, sino nuestro orgullo. Amén. Si para defender tu fe tú te sales de tus cabales, lo más seguro es que tu orgullo está herido y no esa fe que profesamos tener. Nosotros como iglesia del Señor somos llamados a conocer, vivir, proclamar, defender la verdad que está en la Escritura. Es un gran desafío, pero es un desafío para el cual Dios nos ha equipado. Por último, Jesucristo es la verdad. Amén. Un texto que la mayoría de nosotros conocemos. Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso es bastante exclusivo, ¿no? Eso es bastante absoluto. Es sin lugar a discusión. De hecho, escuche bien, creer o ignorar esta verdad hace la diferencia entre el cielo y el infierno. ¿Escuchó bien? Creer o ignorar la verdad de que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, hace la diferencia entre el cielo y el infierno. Hace la diferencia entre estar enemistado con Dios o reconciliado con Él. Es solo por la obra de Cristo en la cruz del Calvario que nosotros podemos estar en paz con Dios. No existe otro modo. La pregunta para cada uno de nosotros hoy es, si mueres hoy, ¿dónde pasarás tu eternidad? Si mueres hoy mismo, ¿dónde pasarás tu eternidad? Hace menos de un mes me fui a cortar el pelo y estaba conversando con el muchacho. Le dije que era venezolano y era colombiano. Se anduvo molestando. No se molestó. Y bueno, el asunto es que, como muchas otras personas, llegamos a la conversación, me dijo, ¿usted qué hace? Le dije, entre muchas otras cosas,
también sirvo al Señor como pastor en una iglesia local. Oh, me dice, yo fui cuando niño a la iglesia. Iba a las escuelas dominicales, participaba. Pero bueno, después él asume que se desordenó, se empezó a apartar. Pero me dice, pero yo tengo la intención de volver. En algún momento yo tengo la intención de volver. Y yo le digo, tienes que hacerlo rápido. Porque los 20 minutos que vienen por delante no te pertenecen. Es así de urgente el llamado que Dios nos hace. Y bueno, hace un silencio y me dice sí, tiene razón. Muchas veces vivimos nuestras vidas como si nos pertenecieran. Pero no importa si tú tienes 10, 15, 20, 30, 50, 80 años, el próximo segundo o minuto de tu vida no está asegurado. Por eso es importante hoy venir a las plantas del Señor. Volviendo a la pregunta, si morimos hoy, ¿dónde vamos a pasar la eternidad? Solo hay dos posibilidades: condenación eterna o estar eternamente con Dios. Hoy es tal vez la oportunidad para muchos de venir a las plantas del Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe, reconocer que estás quebrado, reconocer que tus obras no son suficientes delante de la presencia de un Dios santo, reconocer que necesitas un mediador, y ese mediador exclusivamente y absolutamente es Dios. No pospongas más esa decisión, porque el mundo no tiene nada bueno que ofrecernos. El mundo no tiene nada trascendente que ofrecernos, sino solo la expectación de un juicio eterno, donde no habrá misericordia ni gracia del Señor jamás. Es posible que este versículo 16 haya sido un himno de la época, que justamente resalta aspectos fundamentales de la vida del Señor Jesucristo, ¿no? Y hemos leído, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Permítame hacer un paréntesis aquí, porque si la observación que muchos comentarios hacen de que esto era un canto de la iglesia primitiva, vemos aquí la importancia de los cantos congregacionales, que estén saturados de la verdad. Esto glorifica a Dios, ¿sí? Exalta a Dios. Y también tiene un segundo propósito. Nos recuerda a nosotros, hombres, mujeres, que solemos olvidar con rapidez, en este empaque, ¿cierto?, de una melodía, lo hace más fácil de recordar. ¿Sí? Por eso nosotros tratamos en todas nuestras posibilidades que todos los cantos congregacionales tengan relación con la verdad de Dios. No podemos darnos la licencia de cantar otro tipo de cosas, sino aquello que glorifica a Dios. Y que también es un medio pedagógico, bien digo, para recordarnos esa verdad. El verso 16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, o como traduce la NBI, nuestra fe. Indiscutiblemente grande es el misterio de nuestra fe. También queda un poco más claro, quizás. Aquí hay algunos aspectos relacionados precisamente con la obra del Señor, con esta verdad que Timoteo debiese transmitir a la iglesia en Éfeso, y con esta verdad que nosotros también como iglesia local debemos conocer y debemos practicar, debemos defender. Jesucristo es Dios manifestado en carne, nos dice el texto. No solo en su nacimiento, sino durante todo su ministerio terrenal. Mira lo que dice 2 de Juan 7. Pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Una respuesta temprana a la corriente gnóstica, ¿cierto? Que enfrentó la iglesia en sus primeros años. ¿Qué decían los gnósticos de ese tiempo? Que Jesucristo parecía ser un ser humano, pero que en realidad no lo era una especie de espíritu. Entonces, el apóstol Juan enfrenta esta herejía tempranamente, y lo que nosotros tenemos que saber hoy es que el Señor Jesucristo debía ser necesariamente 100% hombre para representarnos a nosotros, y también debía ser 100% Dios para que su representación fuese suficiente delante del trono de Dios. Amén. Jesucristo fue justificado en el Espíritu, dice el texto, ya que el Espíritu lo llenó de poder para hacer milagros y aún para levantarse de los muertos. Romanos 1:4 dice, y fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de santidad
por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Visto de los ángeles, una de las posibles interpretaciones es que se refiere a las muchas veces que los ángeles escogidos se asociaron a la vida y ministerio del Señor Jesucristo. Predicado a los gentiles, o como dice nuestro texto en la NBLA, proclamado entre las naciones. Esto nos recuerda las comisiones que el Señor le dio a su iglesia para que llevara el evangelio ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Mateo 28, 19, 20. Vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ya no, esa exclusividad que el pueblo judío creía tener, ya había sido rota por la obra del Señor Jesucristo. E incluso los profetas del Antiguo Testamento dieron testimonio que también vendría la palabra a los gentiles, la salvación a los gentiles. De toda lengua, nación, de toda tribu, vendrán delante del trono de Dios por la intermediación del Señor Jesucristo. Amén. En la ascensión, dice, fue recibido arriba en gloria. Hechos capítulo 1, verso 2, hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo, después de que por el Espíritu Santo Él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. Verso 22, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros Jesús fue recibido arriba en el cielo, uno se ha constituido testigo con nosotros de su resurrección. Finalmente regresará un día para llevar a su iglesia a participar de su gloria. Creo que un texto que nos puede mostrar algo de esto, y es un texto maravilloso, hermanos, usted óigalo, escúchelo. Primera de Corintios 15, 50 al 58. Esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Así que les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? De ahí me fui a la Reina Valera. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto último para nosotros hoy, bueno, todo para nosotros, pero óigalo. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es vano. Amén. Esperamos con ansias el regreso del Señor. Y son estos 6 aspectos que se resaltan, ¿no?, respecto de la obra del Señor a través de este canto en la iglesia primitiva que nosotros también somos llamados a sostener. Y tal vez más ampliamente, la verdad del Evangelio. Amén. La verdad del Evangelio debe ser conocida por cada uno de nosotros. Y una vez que tú la has conocido, debes repetírtela constantemente. Es una verdad que debe ser también anunciada por nosotros y defendida también por nosotros. Somos la iglesia del Señor. Amén. Tenemos que conocer, vivir, proclamar y defender la verdad que nos ha sido revelada en la Escritura. Es sin lugar a dudas en un mundo cambiante como el que estamos viviendo hoy, donde los cambios no son para mejor, sino para peor. Es un gran desafío el que Dios nos ha dado, amados. Pero quien nos ha dado este desafío, también nos ha dado los instrumentos y la gracia necesaria para enfrentar esto hasta el final. Amén. No estamos solos.
Por lo tanto, no tenemos que abrigar temor. Tenemos que tomar esto con la seriedad necesaria, así como cuando Timoteo estaba leyendo esto. ¿Usted se imagina esa situación? Leyendo esta carta, asumiendo este desafío. Tenemos que nosotros hoy día pedirle a Dios que podamos asumir esto con seriedad, con compromiso. Que podamos ser fieles heraldos de su mensaje, de su evangelio, sin importar los costos que esto nos lleve necesariamente a pagar. Oremos, iglesia. Cierre sus ojos. Buen Dios y Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Esta mañana tú nos has hecho un llamado a la verdad. Nos has dicho, Señor, que tenemos que conducirnos en la verdad, que somos llamados a ser columna y baluarte de la verdad, columna y sostén de la verdad, y que la verdad de la obra de tu Hijo Jesucristo debe ser característica en nuestro mensaje, debe ser una pieza fundamental que no es negociable en ningún sentido, Señor. Ayúdanos, estamos en tiempos de dificultad, en tiempos, Señor, donde el mundo constantemente te está dando la espalda, Señor. Pero servimos a un Dios soberano, a un Dios lleno de autoridad y lleno de poder. Capacítanos, Señor, en este tiempo para enfrentar la tormenta que este mundo, Señor, está levantando. Que el propio Satanás, Señor, tomando los instrumentos que tiene a su disposición, como son los medios de comunicación, la política, la educación, está haciendo hoy día estragos en esta sociedad. Pero tú nos has llamado a ser sal y luz. Y apartados de la verdad es imposible que seamos sal y luz. Capacítanos, Señor. Fortalécenos a través de tu gracia. Danos, Señor, la capacidad de ver las cosas, Señor. De poder diagnosticarlas, pero también enfrentarlas, Señor. Permítenos ser hombres, mujeres, que se saturen de tu verdad. De la verdad revelada en la Escritura. Y podamos, Señor, también tomar valentía para estos tiempos difíciles en los cuales tú nos has mandado a vivir. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.